2 minutos antes de que sonara el despertador. Tenía la costumbre de adelantarse siempre. Se acercó y apagó la alarma para no despertar a su marido, aunque en los últimos meses Pierce había dormido tan profundamente que nada podía perturbar su sueño. Audrey se levantó tranquilamente de la cama, se puso una bata y salió del dormitorio. Las 5:30 de la mañana era su hora, una hora en la que podía pensar en paz, planificar su día, ocuparse de sí misma antes de lanzarse a trabajar. La panadería abría a las 7 y el primer lote de productos recién horneados tenía que estar listo para entonces. Audrey encendió la cafetera y se acercó a la ventana. Middletown aún dormía. La pequeña ciudad de poco más de 20,000 habitantes rara vez se despertaba antes de las 6. A Audrey le encantaba esa sensación de ser la primera. Ver cómo se encendían poco a poco las luces en las ventanas de las casas vecinas, cómo empezaban a moverse los primeros coches. El café estaba listo y ella dio el primer sorbo. El sabor amargo sin azúcar ni leche era otra de sus costumbres. Pierce nunca había entendido cómo alguien podía beber café así. Él siempre añadía 2 cucharadas de azúcar y nata. La vida ya es bastante amarga, solía decir. Pensar en sus diferencias hizo suspirar involuntariamente a Audrey. Cuando se habían conocido hacía 10 años, esas diferencias le habían parecido encantadoras, complementarias. Ahora, sin embargo, se estaban convirtiendo cada vez más en un abismo entre ellos. A las 6:15, Audrey ya estaba completamente vestida y lista para salir. Se asomó sigilosamente al dormitorio. Pierce seguía dormido, recostado contra la pared. En el pasado, siempre le había besado antes de salir. Ahora se limitó a mirarlo durante unos segundos y cerró la puerta. La pastelería Sweet Corner estaba a 10 minutos a pie de su casa. El pequeño y acogedor local, situado en la esquina de las calles Maple y Center, se había convertido en 3 años en uno de los lugares más populares de Middletown para desayunar. Audrey abrió su negocio tras 5 años como pastelera en una cafetería de la ciudad. Era un riesgo, pero mereció la pena. Lauren, la ayudante de Audrey, ya estaba esperando en la puerta. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «Hoy he llegado antes que tú». «Buenos días», contestó Audrey, abriendo la puerta. «¿Qué ha pasado? ¿No has podido dormir?» «Se acercan los exámenes», suspiró Lauren. La estudiante de 19 años trabajaba en la panadería por las mañanas antes de las clases. Entraron y empezó el trabajo. Audrey siempre había encontrado consuelo en la rutina de la panadería. Amasar la masa, moldear, hornear. Aquí todo era claro y predecible, a diferencia de su vida personal. A las 7 en punto ya estaban listos los primeros lotes de cruasanes, rollos de canela y pan. El olor a recién horneado llenaba la habitación. Audrey encendió el cartel y pronto llegaron los primeros clientes. «Hola, Audrey. Como siempre, 2 cruasanes y café para llevar», sonrió Ray, el cartero que entraba cada mañana antes de que empezara el reparto del correo. «Enseguida», asintió Audrey, empaquetando los pasteles. «¿Qué tal la espalda?» «Mejor, gracias por preguntar». Ray tomó su pedido y dejó una propina en el tarro. «Hasta mañana». El día transcurrió como de costumbre. Los clientes habituales entraban y salían. Lauren se fue a clase a las 9 y la sustituyó Betty, una mujer de mediana edad que trabajaba en la pastelería 3 días a la semana. Al mediodía, el flujo de clientes había disminuido y Audrey pudo tomarse un descanso. Comprobó su teléfono. No había ninguna llamada ni mensaje de Pierce. Antes siempre le enviaba mensajes de texto por la mañana deseándole un buen día. Ahora lo hacía cada vez con menos frecuencia. Audrey marcó su número, pero el teléfono no estaba disponible. Probablemente estaba en una reunión, pensó, aunque una voz interior le susurró que no era solo eso. Pierce llevaba 8 años trabajando como ingeniero civil para el ayuntamiento.
Se le valoraba por su profesionalidad y sus ideas innovadoras para desarrollar las infraestructuras de Middletown. En el último año, había estado especialmente ocupado con el proyecto de reurbanización del centro de la ciudad, lo que significaba más reuniones, más viajes, más trabajo por las tardes. Al menos así lo explicaba él. Audrey, deberías descansar, dijo Betty al ver que su anfitriona miraba pensativa al vacío. Llevas aquí desde las 5 de la mañana. Estoy bien, sonrió Audrey. Solo estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Audrey vaciló. Betty no era solo una compañera de trabajo, era una buena amiga, pero no le parecía bien hablar de problemas matrimoniales, como si decirlos en voz alta fuera a hacerlos realidad. Sobre la nueva receta de tarta de limón, mintió. Quiero probar algo nuevo. Betty asintió, aunque su mirada decía que no se lo creía. El día siguió su curso. Audrey hizo su trabajo mecánicamente, sonriendo a los clientes, comprobando las existencias, haciendo pedidos para mañana. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo empezó a resquebrajarse su matrimonio? Era difícil precisar un momento concreto. Tal vez había ocurrido poco a poco, imperceptiblemente, como la erosión silenciosa de la tierra por la lluvia. A las 5 de la tarde, Audrey cerró la panadería y se fue a casa. Pierce no solía volver hasta las 7, y ella tenía tiempo para ducharse, cambiarse y preparar la cena. La casa estaba tranquila y vacía. Audrey encendió la radio para crear un poco de ambiente. Miró la nevera, preguntándose qué haría para cenar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Pierce. Cena importante esta noche con los colegas en el Olive Garden a las 8. Quiero que vengas conmigo. Audrey releyó el mensaje 2 veces. Pierce rara vez la invitaba a cenas de negocios, pues sabía que a ella no le gustaban esos eventos. La ruidosa charla de trabajo, la necesidad de mantener conversaciones triviales, todo ello no era de su agrado. Vale, estaré lista a las 7:30, contestó, sintiéndose extrañamente incómoda. A las 6:20 oyó abrirse la puerta principal. Pierce había vuelto antes de lo habitual. Estoy en casa, llamó desde el pasillo. En la cocina, respondió Audrey. Pierce entró aflojándose la corbata. Seguía siendo un hombre apuesto, alto, con el pelo oscuro apenas cubierto de canas en las sienes. Pero algo había cambiado en sus ojos. Se habían vuelto más distantes, como si una parte de él siempre hubiera estado en algún lugar lejano. ¿Qué tal el día?, preguntó abriendo la nevera y sacando una botella de agua. Lo de siempre. Audrey se encogió de hombros. ¿Y a ti? Normal. Mucho trabajo con el nuevo proyecto, dio un sorbo. ¿Has recibido mi mensaje? Sí, estaré lista a las 7:30. Estupendo, asintió Pierce. Es una cena importante. Estarán el jefe del departamento y colegas de departamentos afines. Audrey asintió. Se dio cuenta de que Pierce no establecía contacto visual con ella y miraba constantemente su teléfono. Esas señales se habían vuelto habituales en los últimos meses. Voy a darme una ducha, dijo y salió de la cocina. Cuando Audrey oyó el sonido del agua, se permitió un suspiro tranquilo. Antes, él la habría abrazado, le habría preguntado por la panadería, le habría contado algo gracioso que le hubiera pasado en el trabajo. Ahora sus conversaciones eran cortas y formales, como entre colegas más que entre cónyuges. A las 7 en punto ambos estaban casi listos. Audrey había elegido un vestido azul marino que, como Pierce había dicho antes, hacía que sus ojos fueran aún más expresivos. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante peinado y el mínimo maquillaje resaltaba su belleza natural. Pierce llevaba traje oscuro y camisa blanca. Siempre iba formal en estos actos. «Estás muy guapa», dijo mirándola. «Gracias», respondió Audrey. Antes habría dicho «baisoo» o «barillao». Bien, sonaba como una valoración del proyecto, no como un cumplido a su mujer.
Salieron de casa y subieron al coche de Pierce. Durante todo el trayecto hasta el restaurante permanecieron en silencio. Audrey miró por la ventanilla, viendo pasar las familiares calles de Middletown. ¿Quién va a cenar exactamente?, preguntó, intentando romper el silencio. Robert Woods, el jefe de departamento, contestó Pierce sin apartar los ojos de la carretera. Un par de personas del comité de presupuestos y el equipo de urbanismo con el que estamos trabajando en el proyecto de reurbanización. Audrey asintió. Había oído los nombres antes, pero nunca había conocido a la mayoría de ellos en persona. ¿Y qué estamos celebrando? En realidad no lo celebramos, se encogió de hombros Pierce. Más bien estamos hablando informalmente de las siguientes fases del proyecto. Volvió a consultar su teléfono cuando se detuvieron en el semáforo. Un vistazo rápido, los dedos deslizándose por la pantalla y el teléfono de nuevo en el bolsillo. Audrey fingió no darse cuenta. Olive Garden era uno de los restaurantes más caros de Middletown. Un edificio moderno con ventanas panorámicas y un diseño interior minimalista. Llegaron 10 minutos antes de las 8 y el maître los acompañó a la mesa que tenían reservada. Los demás aún no han subido, dijo Pierce, comprobando la hora. Tomemos algo mientras esperamos. Audrey pidió un vino blanco, Pierce un whisky con hielo. Volvieron a quedarse en silencio. Audrey miró alrededor del restaurante, intentando no pensar en lo incómodo que era sentarse así, en silencio, con un hombre con el que había vivido 10 años. Ahí están, dijo Pierce, visiblemente animado y levantándose de la mesa. Un grupo de 5 hombres se acercaba a ellos. Audrey reconoció a Robert Woods, un hombre alto de barba canosa con el que había coincidido un par de veces en actos de la ciudad. Los demás no le resultaban familiares. 3 hombres trajeados y una mujer. La mujer llamó inmediatamente la atención de Audrey. Delgada, con el pelo corto y rubio, vestía un elegante traje pantalón negro. Se movía con la seguridad de quien sabe lo que vale. Robert, me alegro de verte. Pierce estrechó la mano de su superior. Quiero presentarte a mi esposa Audrey. Ya nos conocemos, por supuesto, sonrió Robert. Me alegro de volver a verte, Audrey. Lo mismo digo, sonrió ella. Y estos son James y Harvey, del comité de presupuestos, continuó Pierce, señalando a los 2 hombres. Y Louis y Faye, del departamento de urbanismo. Todos se estrecharon la mano. Cuando Faye le tendió la mano, Audrey sintió que la mirada de la mujer se detenía en su rostro durante una fracción de segundo, como estudiándola. He oído hablar de su pastelería, dijo Faye con una leve sonrisa. Los compañeros siempre traen sus bollos de canela a las reuniones matutinas. Gracias, dijo Audrey. Siempre es agradable oír eso. Se sentaron a la mesa. De alguna manera, Faye estaba enfrente de Pierce y Audrey, entre Robert y James. Pidieron bebidas y eligieron sus platos principales. La conversación giró naturalmente en torno al trabajo. Audrey escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando y sonriendo cuando alguien se dirigía a ella directamente. Observó a Pierce. Estaba animado, participando activamente en una discusión sobre los planes de remodelación de la plaza central. No era en absoluto el hombre distante que era en casa, y también observaba a Faye. La forma en que la mujer reaccionaba a las palabras de Pierce, el modo en que intercambiaban miradas cuando creían que nadie les miraba, el modo en que se inclinaba un poco más de lo necesario al hablar con él. No se dio cuenta de repente, sino que confirmó lo que ya sabía inconscientemente. Faye. Esa era la razón de los regresos tardíos, del distanciamiento, de las constantes comprobaciones telefónicas. La cena continuó. Llegaron los platos principales, la conversación se generalizó. Robert contó un chiste sobre el tesorero del pueblo y todos rieron. Audrey también sonrió, mecánicamente, sin escuchar las palabras. En un momento dado,
Mientras recogían los platos vacíos, Faye se inclinó hacia Pierce y le susurró algo al oído. Audrey no pudo oír las palabras, pero vio cómo cambiaba la cara de su marido. Primero sorpresa, luego preocupación, y después una mirada dirigida a Audrey. Pierce se levantó de la mesa. «Audrey, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz sonaba tensa. Se retiraron a un rincón vacío cerca de la barra. «¿Qué te ocurre?», preguntó Audrey, aunque ya sabía la respuesta. «Creo que será mejor que te vayas», dijo Pierce sin mirarla a los ojos. «¿Qué? Esta cena se ha acabado para ti. Lárgate». Su voz era tranquila pero firme. Audrey lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. 10 años de matrimonio, y él le pide que se vaya en mitad de la cena después de que su amante le susurrara algo al oído. Sin mediar palabra, se quitó la alianza, un sencillo anillo de oro que llevaba desde hacía 10 años. Volvió a la mesa, se acercó al asiento de Pierce, cogió su copa de vino y arrojó el anillo dentro. El vino salpicó y algunas gotas golpearon el mantel blanco. «Hace mucho tiempo que sé lo vuestro», dijo en voz lo bastante alta para que todos los comensales la oyeran. «Y los papeles del divorcio están listos». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Solo cuando estuvo fuera se permitió respirar hondo, intentando hacer frente a la tormenta de emociones que llevaba dentro. Audrey había visto a Pierce por primera vez en una feria benéfica en Middletown Park hacía 12 años. Por aquel entonces trabajaba en la cafetería del pueblo y había organizado un puesto de pasteles con sus compañeros, cuyos beneficios se destinaron íntegramente a la reconstrucción del parque infantil. El día era soleado pero no caluroso, perfecto para un evento al aire libre. Audrey recuerda que estaba detrás del puesto ofreciendo pasteles y galletas caseros cuando se le acercó un joven alto con camisa azul. «¿Ha hecho usted estas magdalenas?», le preguntó señalando las magdalenas de arándanos, su receta estrella. «Sí», sonrió Audrey. «Compré una hace una hora», dijo el hombre. «Tuve que volver a por más. Nunca había probado nada igual». Se llevó 4 magdalenas de una vez y dejó varias veces su valor en el bote de los donativos. «Soy Pierce, por cierto», se presentó, tendiendo la mano. «Audrey». Le llamaron la atención sus ojos, marrones oscuros, con motas doradas que se hacían visibles cuando les daba la luz del sol, y su sonrisa, abierta, sincera, con un leve hoyuelo en la mejilla derecha. Empezaron a hablar. Pierce resultó ser un ingeniero que acababa de aceptar un trabajo en la administración municipal. Estaba lleno de entusiasmo y de ideas sobre cómo hacer que Middletown fuera mejor, más moderna, sin perder su ambiente acogedor. «Creo en el potencial de las ciudades pequeñas», dijo entonces. «No hace falta irse a una metrópoli para vivir la vida al máximo. Middletown puede ser un ejemplo de cómo la tradición se une a la innovación». Sus palabras resonaron en Audrey. Ella también amaba su ciudad natal y no quería abandonarla, en contra de la opinión de muchos de sus compañeros, que pensaban que Middletown era demasiado pequeña y provinciana. Pierce preguntó dónde podía encontrar sus magdalenas los días de diario, así que se hizo asiduo de la cafetería donde trabajaba Audrey. Sus visitas se hicieron más frecuentes. A menudo se quedaba hasta el final del turno de ella y paseaban por la ciudad nocturna, hablando de todo lo que había en el mundo. 3 meses después de su primer encuentro, Pierce la invitó a una cita de verdad, una cena en el Olive Garden, el mismo restaurante en el que muchos años más tarde su matrimonio acabaría resquebrajándose. Su relación se desarrolló rápidamente. Ambos estaban seguros de haber encontrado a la persona adecuada. Un año después, Pierce le propuso matrimonio a orillas del lago Middletown, donde solían pasear. Se arrodilló, extendió un sencillo anillo de oro y le pidió a Audrey que se convirtiera en su esposa. La boda fue modesta pero hermosa, solo amigos íntimos y familiares.
Audrey aún conserva un álbum de fotos de aquel día, sus caras felices, llenas de esperanza en el futuro. Sus padres, orgullosos y emocionados. La madre de Pierce, que había perdido a su marido el año anterior, enjugándose furtivamente las lágrimas. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de planes y sueños. Compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con una hipoteca a 20 años. Hablaron de cuántos hijos les gustaría tener. Pierce hablaba de 2 varones. Audrey soñaba con una hija. Todos los fines de semana trabajaban en la casa y el jardín, creando su nido perfecto. Pierce fue ascendiendo en su carrera profesional, consiguiendo cada vez más proyectos de responsabilidad. Audrey seguía trabajando en la cafetería mientras experimentaba con nuevas recetas y pensaba en su propio negocio. En el 5.º año de matrimonio, sus vidas cambiaron. Audrey perdió a su padre. Un ataque al corazón se lo llevó de repente, sin previo aviso. Fue la primera vez que vio a Pierce distante, sin saber cómo responder a su dolor. Estaba a su lado físicamente, pero emocionalmente era como si se hubiera retirado, dándole el espacio que ella no había pedido. Durante ese mismo periodo, tuvieron su primera conversación seria sobre los hijos. Los médicos habían descubierto que Audrey tenía problemas de fertilidad. El embarazo era posible, pero requeriría tratamiento y las probabilidades no eran del 100%. «Saldremos de esta», dijo entonces Pierce, abrazándola. «Si es necesario, pasaremos por todos los procedimientos, y si no sale bien, adoptaremos. Lo importante es que estamos juntos». Empezaron el tratamiento, pero a los 6 meses Audrey pidió un descanso. Las constantes visitas a los médicos, las hormonas, las decepciones cada mes. Todo esto empezó a destruirla mentalmente. «Vivamos», sugirió. «Si pasa, bien. Si no, no está destinado a suceder». Pierce estuvo de acuerdo, aunque ella pudo ver la sombra de la decepción en sus ojos. Nunca se lo reprochaba, pero a veces, cuando se encontraban con conocidos con hijos, ella notaba cómo él miraba a los niños con una silenciosa añoranza. Tras 7 años de matrimonio, Audrey decidió hacer realidad su viejo sueño de abrir su propia panadería. Encontró un local adecuado, pidió un préstamo y elaboró un plan de negocio. Pierce apoyó su decisión, aunque le preocupaban los riesgos. «Puedes hacerlo», le dijo. «Tus productos de panadería merecen su propio expositor. Los primeros meses fueron difíciles». Audrey trabajaba entre 14 y 16 horas al día, llegaba a casa agotada, se metía en la cama y se quedaba dormida antes incluso de haber cenado. Pierce solía estar dormido cuando ella volvía. El tiempo que pasaban juntos se reducía a unas pocas horas los fines de semana, cuando ambos estaban demasiado cansados para algo más que ver una película en el sofá. Pero poco a poco, el negocio mejoró. Sweet Corner encontró clientes fijos, buenas críticas y un artículo en el periódico local. Audrey contrató ayudantes, pudo reducir sus horas de trabajo. Para entonces, Pierce también había sido ascendido a ingeniero jefe de proyectos. Sus nuevas responsabilidades incluían más reuniones, comidas de negocios y viajes ocasionales a ciudades vecinas para consultas. Sus vidas, antes estrechamente entrelazadas, empezaron a divergir, como 2 carreteras que parten del mismo punto pero llevan direcciones distintas. En casa hablaban de trabajo, compartían noticias, pero la verdadera cercanía que había existido antes se estaba desvaneciendo. Audrey recordó el momento en que sintió por primera vez que algo había cambiado entre ellos. Era su 9º aniversario de boda. Pierce le había regalado una pulsera de oro, bonita, cara, pero nada de su gusto. Ella prefería las joyas sencillas y minimalistas, y él lo sabía. ¿O lo había sabido alguna vez? Faye Campbell había aparecido en la administración de Middletown hacía aproximadamente 1 año. Pierce la había mencionado por primera vez después de una de las reuniones, hablando de ideas para reurbanizar la plaza central.
A Faye se le ocurrió un enfoque interesante de la peatonalización, dijo entonces durante la cena. Había trabajado en un proyecto similar en Portland y tenía una perspectiva nueva. Audrey no le dio mucha importancia. Pierce hablaba a menudo de sus colegas y de sus ideas. El nombre de Faye empezó a aparecer más a menudo en sus historias, pero eso tampoco levantó sospechas. Hasta que un día Audrey entró en el despacho de su casa para guardar una pila de camisas planchadas y vio un mensaje en la pantalla de su teléfono desbloqueado. Ayer fue maravilloso. Estoy deseando verte mañana. F. Dejó las camisas y salió sin tocar el teléfono. Su corazón latía con fuerza, pero su mente se negaba a sacar conclusiones precipitadas. El mensaje podía ser completamente inocente. Una reunión de trabajo que había ido bien. Un colega que apreciaba la profesionalidad de Pierce. Pero entonces empezaron las otras señales. Llegada tarde a casa, actitud distante, colonia nueva, ropa cuidada hasta en los días normales de trabajo, el teléfono que nunca dejaba desatendido, los mensajes constantemente revisados. Audrey no quería creer lo evidente. Los problemas matrimoniales ocurren, se decía a sí misma. La distancia es natural después de tantos años juntos, pero la sospecha, que una vez se coló en su corazón, creció, persistiendo. Hacía 15 días, tras un fin de semana especialmente distante en el que Pierce apenas le dirigió la palabra y pasó la mayor parte del tiempo trabajando en su despacho, Audrey había tomado una decisión. Había encontrado en Internet los contactos de un investigador privado, un tal Marcus Tate, y había concertado una cita. Tate resultó ser un hombre bajito y delgado de unos 50 años, de mirada atenta y voz tranquila. Quedaron en un café al otro lado de la ciudad, donde la probabilidad de encontrarse con alguien conocido era mínima. No quiero una vigilancia ni nada por el estilo, dijo Audrey, removiendo nerviosa el azúcar de su taza de café. Es que quiero saber la verdad. Lo entiendo, asintió Tate. Eso es lo que buscan la mayoría de mis clientes. La verdad es dolorosa, pero lo desconocido es peor. Se llevó información sobre Pierce, su horario de trabajo, los lugares que frecuentaba, el nombre del supuesto. Audrey tartamudeó, sin querer pronunciar la palabra Xiao. Faye Campbell, Departamento de Urbanismo, dijo en voz baja. Haré una vigilancia preliminar, dijo Tate. Sin interferencias, solo los hechos. 5 días después volvieron a reunirse, esta vez en su pequeño despacho de la primera planta de un viejo edificio del distrito comercial. Tate le entregó en silencio un sobre. Está todo ahí, le dijo. Fotos, fechas, lugares. Puedo entrar en más detalles si quieres. Audrey negó con la cabeza. Pagó la cantidad acordada y salió, con el sobre en la mano. Solo en casa, con una copa de vino como coraje, lo abrió. Las fotografías eran nítidas, tomadas con habilidad profesional. Pierce y Faye, saliendo de un restaurante de una ciudad vecina, sus manos tocándose, los dedos entrelazados. Pierce besando a Faye a la entrada de un pequeño hotel. Los dos juntos en un café, inclinados sobre la mesa uno hacia el otro, con sus caras a pocos centímetros de distancia. Fechas, horas, lugares, todo bien escrito en el reverso de cada fotografía. Audrey no lloró. El dolor era demasiado profundo para llorar. Recogió las fotos, las volvió a meter en el sobre y las escondió en el fondo del cajón de los jerseys de invierno, donde Pierce nunca miraba. Durante 3 días anduvo como sumida en la niebla, realizando mecánicamente las actividades habituales en la panadería, en casa, respondiendo preguntas, sonriendo a los clientes. En su interior se desarrollaba un intenso trabajo de reflexión. ¿Qué hacer con esta información? ¿Qué hacer con ella? Podría montar una escena, enseñar las fotos, exigir una explicación. ¿Pero qué conseguiría con eso? Excusas incómodas, mentiras, intentos de echarle la culpa a ella. Siempre estás ocupado, estás distante,
Nos hemos convertido en extraños. Podía oír las palabras. Podría haber pedido el divorcio en silencio, dejando que Pierce se preguntara por qué, pero eso parecía mal, como si le estuviera dejando marchar sin consecuencias, sin darse cuenta de que sus actos tenían un precio. La decisión llegó inesperadamente mientras preparaba el desayuno y oía a Pierce ducharse, tarareando una melodía. Era feliz, feliz en su doble vida, y ella se merecía algo mejor que ser una esposa infiel. Se pondrá en contacto con un abogado, redactará los papeles del divorcio, y luego elegiría un momento para hacerle saber a Pierce que ella lo sabía todo, en una situación que le quitaría a él la capacidad de controlar la conversación, en una situación que le hiciera sentir una fracción de la humillación que ella sentía. Cuando Pierce la invitó a cenar con sus colegas, mencionando que habría gente del departamento de urbanismo, Audrey se dio cuenta de que era su oportunidad. No sabía si Faye estaría allí, pero estaba preparada para cualquier eventualidad. Audrey se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. El sueño se le había escapado hacia las 4 de la madrugada, y desde entonces permanecía tumbada con los ojos abiertos, escuchando la acompasada respiración de Pierce a su lado. En la penumbra del dormitorio, estudió el techo, en el que las sombras de la farola jugaban con las cortinas sueltas. Esta noche, todo cambiaría. Salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido. Pierce ni siquiera se movió. Su sueño se había vuelto más profundo en los últimos meses. Antes, siempre se despertaba cuando ella se levantaba, preguntando somnoliento si todo iba bien. Ahora nada podía perturbar su descanso, ni el ruido, ni la ausencia de su mujer. Audrey entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. Encendió la luz y miró largamente su reflejo. 34 años. Una edad en la que muchas mujeres experimentan su primera crisis, notando los primeros signos de desvanecimiento. Pero su piel seguía siendo tersa, solo las finas líneas de las comisuras de los ojos aparecían cuando sonreía. Cabello castaño, todavía espeso, con escasas hebras plateadas que no tenía prisa en teñir, ojos marrón verdoso con destellos dorados, ojos que Pierce había podido mirar durante horas, diciendo que eran como el lago de un bosque en un día soleado. ¿Recordaría alguna vez esos momentos sin dolor? ¿Sería capaz de pensar en 10 años de matrimonio como algo más que el preludio de una traición? Audrey se lavó la cara con agua fría, intentando desterrar los pensamientos inoportunos. Hoy no era momento para la nostalgia. Hoy era el día en que tenía que ser fuerte, concentrada, decidida. Trabajó automáticamente en la panadería, dejando que sus manos realizaran los movimientos familiares mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. Lauren le había preguntado 2 veces si estaba bien. «No he dormido lo suficiente», respondió Audrey con una sonrisa torturada. A las 2 de la tarde, dejó la panadería al cuidado de Betty y se dirigió al salón de belleza. Normalmente se peinaba ella misma, pero hoy era una ocasión especial. Quería estar impecable. ¿Era una ocasión especial?, le preguntó Gina, la peluquera, cepillándole el pelo húmedo. «Una cena con mi marido y sus colegas», respondió Audrey, tratando de mantener una voz informal. «Qué bien. Hoy en día era raro celebrar acontecimientos tan formales». Audrey asintió, mirando su reflejo en el espejo. Si Gina supiera la verdad, no le parecería nada mono. Después de la peluquería, Audrey se detuvo en una pequeña boutique de la calle principal. Allí compró un vestido azul marino con los hombros descubiertos, elegante pero no llamativo. Un vestido que la haría parecer digna cuando rompiera su matrimonio. En casa, Audrey se dio una larga ducha y se maquilló, más a fondo que de costumbre, pero sin brillos. Quería parecer natural, segura de sí misma, como una mujer que sabía lo que valía. El nuevo vestido le quedaba perfecto y realzaba su esbelta figura. Audrey completó el look con unos pendientes de plata,
regalo de su madre por su 30 cumpleaños. Sus tacones no eran demasiado altos, pero daban a su andar una gracia especial. Se recogió el pelo en un elegante moño, dejando algunos mechones libres para enmarcar su rostro. El toque final era un ligero perfume con notas de vainilla y sándalo. Pierce se lo había regalado en su 9º aniversario de boda, tal vez el último regalo que había elegido que fuera realmente para ella, no para mitigar su sentimiento de culpa. Audrey miró su alianza, un simple bisel de oro, símbolo de una promesa que resultó vacía. Esta noche acabaría en el fondo de una copa de vino. Simbólico, pensó. Un final ahogado en alcohol, como tantos matrimonios infelices. Pierce volvió del trabajo sobre las 6 de la tarde. Parecía tenso, pero cuando vio a Audrey, se quedó inmóvil un instante. «Estás increíble», dijo, y había auténtica admiración en su voz. «Gracias», contestó Audrey, sorprendida por la facilidad con que las palabras salían de sus labios cuando tenía las entrañas apretadas por el dolor y la rabia. Pierce entró en el dormitorio para cambiarse. Audrey pudo oírle ducharse, abrir el armario y elegir un traje. Los sonidos habituales de su vida juntos, que pronto sería solo un recuerdo. Salieron hacia el restaurante a las 7:30. El trayecto transcurrió en un tenso silencio. Pierce miró el móvil 2 veces en los semáforos. Audrey fingió mirar la ciudad nocturna por la ventanilla. «¿Te encuentras bien?», preguntó Pierce cuando aparcaron frente al restaurante. «Pareces distante». «Estoy bien», contestó Audrey. «Solo estoy un poco cansada». El restaurante Olive Garden estaba medio lleno. El jueves no era el día más popular para cenar fuera. El elegante interior, las luces tenues, la música suave, todo creaba un ambiente acogedor y sofisticado. El maître les acompañó a una mesa reservada al fondo de la sala. Ninguno de los colegas de Pierce estaba allí todavía. «¿Qué vais a tomar?», preguntó Pierce cuando se acercó el camarero. «Vino blanco», respondió Audrey. «Chardonnay, si tiene». Pierce se pidió un whisky con hielo. Siempre prefería las bebidas fuertes en situaciones de estrés. Audrey se preguntó si se sentía estresado por la próxima reunión con sus colegas y su amante en presencia de su esposa, o si se trataba de la excitación normal del trabajo. «Aquí están», dijo Pierce al cabo de unos minutos, y Audrey vio que un grupo de 5 personas se dirigía hacia su mesa. Audrey reconoció de inmediato a Robert Woods, el jefe del departamento donde trabajaba Pierce. Era un hombre alto, de sienes canosas y mirada penetrante. Junto a él había 2 hombres trajeados, probablemente los mismos representantes del comité presupuestario que Pierce había mencionado. Detrás de ellos había otros 2, un hombre de mediana edad con el pelo calvo y una mujer rubia y delgada vestida con un elegante traje negro. Faye Campbell. Aunque Audrey no hubiera visto las fotografías, la habría reconocido por la forma en que Pierce se tensó, por cómo sus ojos se detuvieron en la mujer durante una fracción de segundo antes de levantarse para saludarla. «Robert, me alegro de verte», saludó Pierce al supervisor. «Te presento a mi mujer, Audrey. Nos conocimos en el evento corporativo del año pasado», sonrió Robert mientras estrechaba la mano de Audrey. «Me alegro de volver a verla». «Lo mismo digo», respondió Audrey, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «James y Harvey, del comité de presupuestos», continuó Pierce, señalando a 2 hombres trajeados. «Y Louis y Faye, del departamento de urbanismo». Todos intercambiaron apretones de manos. Cuando la mano de Audrey tocó la de Faye, sintió un escalofrío. Aquella mujer, de sonrisa segura y mirada directa, era la amante de su marido, alguien que compartía su cama con él, oía sus risas, lo veía de una forma que Audrey no había visto en mucho tiempo, animada, apasionada, interesada. «Encantada de conocerte», dijo Faye. «He oído hablar mucho de tu pastelería». «¿De veras?», Audrey enarcó una ceja. «¿De quién?».
La sonrisa de Faye vaciló un instante, pero enseguida recuperó la compostura. De sus colegas, tus bollos de canela son todo un éxito en la oficina. Se acomodaron alrededor de la mesa. Audrey estaba entre Robert y James, frente a Faye, que estaba sentada junto a Pierce. No era la posición más cómoda para observar, pero sí la suficiente para fijarse en los detalles. Pidieron bebidas y estudiaron el menú. La conversación giró naturalmente en torno al trabajo que tenían entre manos, el proyecto de remodelación de Middletown Center Square en el que todos los presentes estaban implicados. Por fin conseguimos la aprobación de la Sociedad Histórica para modificar las fachadas, dijo Robert. Ese fue el último escollo. Ahora se trata de ajustarnos al presupuesto, dijo James, portavoz del comité. Los precios de los materiales de construcción han subido un 15% desde la estimación original. Ya hemos ajustado el plan para reflejar los nuevos precios, dijo Pierce. Faye sugirió algunas soluciones interesantes para optimizar los costes sin comprometer la calidad. Pierce miró a Faye, y ella le sonrió rápidamente, de forma casi imperceptible para los demás, pero no para Audrey. Ella vio aquella sonrisa, íntima, que hablaba de mucho más que de respeto profesional. Llegaron los entremeses. Audrey apenas probó su ración de ensalada. Su apetito se desvaneció, sustituido por un nudo en el estómago. Observó en silencio cómo los demás comían y hablaban, haciendo algún que otro comentario cuando se dirigían directamente a ella. «Pierce dijo que abriste una panadería hace 3 años», preguntó Harvey, el segundo representante del comité presupuestario. Una decisión audaz en los tiempos que corren. «Sí, no fue fácil», respondió Audrey, «pero el riesgo mereció la pena». Audrey siempre ha tenido talento para la repostería, dijo Pierce con un orgullo que podría haberla conmovido de no ser por las circunstancias. Sus magdalenas de arándanos eran la razón por la que me había acercado a ella en la feria hacía 12 años. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El recuerdo de su primer encuentro, dicho con tanta ligereza, como si su matrimonio no se estuviera desmoronando, la golpeó más fuerte de lo que había esperado. «Qué dulce», dijo Faye, y Audrey captó la nota de falsedad en su voz. Un amor que empezó horneándose. A veces, hasta los comienzos más dulces pueden tener finales amargos, replicó Audrey, mirando directamente a los ojos de Faye. Por un momento se hizo un silencio incómodo en la mesa. Pierce lanzó una mirada preocupada a Audrey. «Filosófico», dijo Robert, tratando de aligerar el ambiente. «Pero espero que no se trate de ti». «La vida está llena de sorpresas», sonrió Audrey, dando un sorbo a su vino. La tensión iba en aumento. Cuando llegaron los platos principales, Audrey se dio cuenta de que Pierce y Faye intercambiaban breves miradas, de que sus manos se tocaban casualmente al coger la jarra de agua al mismo tiempo. Pequeños detalles, imperceptibles para los demás, pero que a ella le llamaban la atención. La conversación continuó. Hablaron de planes de renovación, plazos, presupuestos, posibles problemas. Audrey observó lo animado que Pierce hablaba del proyecto, cómo se le iluminaban los ojos al describir sus ideas. Una vez había hablado con la misma pasión de su futuro juntos, de la casa que habían comprado, de los hijos que planeaban tener. «¿Qué opinas de la propuesta de cambiar el plan de transporte, Pierce?», preguntó Louis, que hasta entonces había participado poco en la conversación. «Creo que la idea de Faye de que la calle Maple sea de sentido único tiene sentido», contestó Pierce. «Aliviaría la presión sobre el centro y crearía espacio para una zona peatonal». «Me alegro de que apoyes mi idea», dijo Faye, y su voz era suave, casi íntima. Audrey sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Ni siquiera habían intentado ocultar su relación, al menos no demasiado. ¿De verdad creían que no se daría cuenta? ¿O no les importaba? Después de los platos principales, sirvieron el postre. Tarta de chocolate para Robert,
tiramisú para James y Harvey, ensalada de frutas para Louis. Pierce pidió crème brûlée, al igual que Faye. Otro pequeño detalle que hizo que Audrey apretara los dientes. Audrey declinó el postre, alegando que se pasaba el día con dulces. ¿Más vino?, preguntó el camarero, y Audrey asintió con la cabeza tendiéndole la copa. Notó que Faye se inclinaba hacia Pierce durante el postre, aparentemente mostrándole algo en su teléfono. Sus cabezas se tocaron un momento, y Audrey vio que Pierce tocaba discretamente la mano de Faye por debajo de la mesa. Aquello era demasiado. Audrey sintió que la sangre le subía a las mejillas y que el corazón le latía más deprisa. Respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora no, así no. Tenía un plan y tenía que cumplirlo. Una vez comidos los postres y bebido el café, la conversación se volvió más informal. Robert contó un chiste sobre el tesorero del pueblo y todos se rieron. Audrey esbozó una sonrisa, incapaz de oír las palabras. En un momento dado, mientras el camarero retiraba las tazas vacías, Faye se inclinó hacia Pierce y le susurró algo al oído. Audrey no pudo oír las palabras, pero vio cómo cambiaba la cara de su marido. Primero sorpresa, luego preocupación y después una mirada rápida, casi asustada, en dirección a Audrey. Pierce se levantó de la mesa. «Audrey, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz sonaba tensa. Volvieron a la barra, donde había menos gente. «¿Qué te ocurre?», preguntó Audrey, aunque ya había adivinado el motivo de su preocupación. «Creo que será mejor que te vayas», dijo Pierce sin mirarla a los ojos. «¿Qué?» «Esta cena se ha acabado para ti, vete». Su voz era tranquila pero firme. Audrey lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. 10 años de matrimonio y la estaba echando del restaurante en mitad de la cena después de que su amante le susurrara algo al oído. Había llegado el momento que ella esperaba. Sin mediar palabra, se quitó la alianza, un sencillo anillo de oro que llevaba desde hacía 10 años. Volvió a la mesa, se acercó al asiento de Pierce, cogió su copa de vino y arrojó el anillo en ella. El vino salpicó y algunas gotas golpearon el mantel blanco. «Hace mucho tiempo que sé lo vuestro», dijo en voz lo bastante alta para que todos los comensales la oyeran. «Y los papeles del divorcio están listos». Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Robert y los demás compañeros se quedaron paralizados, con cara de asombro. Faye palideció y la mano que sostenía su vaso tembló visiblemente. Pierce, que había vuelto a la mesa después de Audrey, se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. «Bueno, gracias por la cena», continuó Audrey, sintiéndose extrañamente tranquila. «Era informativo». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Solo cuando estuvo fuera se permitió respirar hondo, sintiendo que le temblaban las rodillas. Lo había conseguido. Había roto la fachada que ocultaba la traición. Ahora comenzaba un nuevo capítulo de su vida, sin Pierce, sin mentiras, sin fingimientos. Y aunque todo en su interior se estrechaba de dolor, en algún lugar de su mente se sentía aliviada por haber dicho por fin la verdad en voz alta. Audrey caminaba por las calles nocturnas de Middletown, sin reparar en el frescor de la tarde primaveral, ni en los raros transeúntes que le lanzaban miradas curiosas. Su elegante vestido y sus tacones no se prestaban a largos paseos, pero necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. No tenía prisa por llegar a casa. Aquella casa le parecía ajena, llena de mentiras y traiciones. Las paredes, que antes le habían parecido un refugio seguro, ahora parecían aplastarla, recordándole esperanzas rotas y sueños incumplidos. Audrey se dirigió al parque de la ciudad y se sentó en un banco junto al estanque. El agua reflejaba las luces de los farolillos, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo la superficie. Su matrimonio era la misma ilusión, hermoso por fuera, vacío por dentro. El teléfono de su bolso vibró. Pierce.
Claro que era él. Probablemente ya había salido del restaurante, dejando a sus colegas para discutir lo que había sucedido. ¿Qué iba a decir? ¿Qué excusas pondría? Audrey no quería oír su voz, sus mentiras. Apagó el teléfono y volvió a guardarlo en el bolso. Solo ahora, sentada en el silencio del parque, dejó que las lágrimas fluyeran. No sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas de alivio y amargura al mismo tiempo. El fin de una década de vida juntos. El fin de las ilusiones y el autoengaño. Media hora más tarde, llamó a un taxi. Era hora de volver a casa y enfrentarse a la realidad. La casa la recibió con oscuridad y silencio. Pierce aún no había regresado. Audrey encendió la luz del pasillo y se quitó los zapatos, sintiendo alivio al contacto de sus pies descalzos con el fresco suelo. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. La cocina era siempre el lugar más acogedor de la casa. Era donde Audrey experimentaba con recetas, donde Pierce y ella se tomaban el café de la mañana mientras discutían los planes del día, donde recibían a los amigos para cenas informales. ¿Cuántos recuerdos guardaban estas paredes? El portazo de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Pasos rápidos por el pasillo, y Pierce estaba de pie en la puerta de la cocina, despeinado, con el cuello de la camisa desabrochado y un rostro mezcla de enfado y confusión. ¿Qué ha sido eso?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué demonios has montado semejante escándalo? Audrey lo miró con calma. Extrañamente, en su interior no quedaban ni rabia ni dolor, solo cansancio y el deseo de poner fin a esta conversación lo antes posible. He dicho la verdad, dijo. ¿No es eso lo que siempre has dicho? ¿Que la sinceridad es la base de una relación? Pierce se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre le ponía nervioso. ¿Qué quieres decir? ¿Qué verdad? Me has avergonzado delante de mis colegas, delante de mis superiores. ¿Qué petición de divorcio? La que preparé después de enterarme de tu aventura con Faye, replicó Audrey con calma. Tengo fotos, Pierce, muchas fotos. Tú y Faye saliendo de un restaurante en Riverdale. Entráis juntos en un hotel. Os besáis en el coche de ella. ¿Continúo? Pierce se quedó inmóvil con la cara pálida. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero no le salieron palabras. No es lo que piensas, dijo por fin. Audrey sonrió amargamente. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que puedes decir? ¿La frase más manida que te puedas imaginar? Mira. Pierce se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Sí, Faye y yo hemos tenido algunos encuentros, pero eso no significa nada. Es solo una atracción física, un error, un momento de debilidad. ¿Un momento de debilidad que ha durado 6 meses? Preguntó Audrey, enarcando una ceja. Pierce se estremeció. ¿Cómo has? Contraté a un detective, contestó Audrey. Tenía curiosidad por saber por qué de repente mi marido empezó a llegar tarde a casa, a mirar el teléfono, a estar distante. Esperaba equivocarme, que solo era yo siendo paranoica. Pero no, realmente está teniendo una aventura con una colega. Audrey, por favor. Pierce le tendió la mano, pero ella la apartó. Podemos superarlo. Muchas parejas pasan por algo así y se hacen más fuertes. ¿Lo dices en serio? Audrey lo miró con incredulidad. ¿Crees que después de todo lo que ha pasado vamos a olvidarlo y seguir adelante? Cortaré todo contacto con Faye, excepto por trabajo, dijo Pierce rápidamente. Incluso puedo pedir un traslado a otro departamento si quieres. Podemos empezar de cero. Audrey negó con la cabeza. No se trata solo de Faye, Pierce. Se trata de nosotros. Es que nuestro matrimonio se ha ido muriendo lentamente a lo largo de los años, y los dos lo sabíamos, pero decidimos ignorarlo. Tú encontraste consuelo en el costado, yo me sumergí en mi trabajo. Hemos estado viviendo vidas paralelas durante años. Eso no es verdad, exclamó Pierce. Hemos tenido nuestras dificultades, sí, pero ¿quién no las ha tenido?
Esa no es razón para tirar por la borda 10 años de matrimonio. Tú ya los tiraste cuando decidiste cambiar, replicó Audrey en voz baja. Pierce se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda a Audrey. Sus hombros se desplomaron. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó tras una larga pausa. ¿Qué quieres con este divorcio? Libertad, respondió Audrey con sencillez. Una oportunidad de empezar de nuevo, sin mentiras, sin fingir, sin el dolor que nos causamos mutuamente al seguir juntos. Pierce se volvió hacia ella y Audrey vio algo en sus ojos que no había esperado. Miedo. ¿Qué pasa con la casa? ¿Nuestros planes? ¿Todo lo que hemos construido juntos? La casa se puede vender y repartir el dinero, dijo Audrey. Los planes. ¿Qué planes, Pierce? Hacía tiempo que no hablábamos del futuro. Tú estabas construyendo tu carrera, yo estaba construyendo mi negocio. Y en algún punto del camino nos perdimos el uno al otro. Pierce volvió a sentarse a la mesa con la cabeza gacha. No quiero perderte, dijo en voz baja. A pesar de todo, te sigo queriendo. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería creerle. Quería volver al tiempo en que aquellas palabras habían sonado sinceras, en que su amor había sido real, pero sabía que no había vuelta atrás. Si me quisieras de verdad, no existiría Faye, dijo. El amor no son solo palabras, son acciones, y tus acciones hablan más alto que cualquier palabra. Pierce guardó silencio. ¿Qué podía decir? Ambos sabían que ella tenía razón. Mañana recogeré los papeles del abogado, continuó Audrey. Espero que podamos resolverlo todo de forma civilizada y sin escándalos. ¿Y hoy?, preguntó Pierce. ¿Y esta noche? Esta noche dormiré en la habitación de invitados, contestó Audrey. Y mañana iré a casa de Sarah. Ya se ha ofrecido a que me quede con ella hasta que encuentre una nueva casa. Sarah era una vieja amiga de Audrey, que tenía una floristería en la calle de al lado de la panadería. Se habían conocido cuando Audrey abrió Sweet Corner y habían mantenido el contacto desde entonces. «Has pensado en todo», sonrió Pierce con amargura. «Tuve tiempo», asintió Audrey. «Mientras estabas ocupado con otras cosas». Se levantó de la mesa. «Estoy cansada. Hablaremos mañana si es necesario». Audrey salió de la cocina, dejando a Pierce sentado solo. En la habitación de invitados, sacó sábanas limpias del armario y tendió la cama mecánicamente. Sus pensamientos eran confusos. Todo había sucedido como ella había planeado, pero no resultaba nada fácil. Al contrario, había un extraño vacío en su interior, como si se hubiera deshecho de una parte de sí misma junto con un anillo arrojado a un vaso de vino. El sueño no llegaba. Audrey se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido lejano de los coches que pasaban. En la habitación contigua, el dormitorio que compartían, la luz estaba encendida. Un rayo bajo la puerta delataba que Pierce también estaba despierto. ¿Qué sentía ahora? ¿Arrepentimiento? ¿Ira? ¿Alivio? Llevaban 10 años juntos, pero Audrey se dio cuenta de que ya no podía predecir su reacción. El hombre al que una vez conoció mejor que a sí misma se había convertido en un extraño. La mañana recibió a Audrey con dolor de cabeza y una sensación de irrealidad. Se levantó temprano, por costumbre, aunque podía permitirse no ir a la panadería. Betty abría hoy. Pero quedarse en casa, quedar con Pierce para desayunar, fingir que era una mañana normal. No, no tenía energía para eso. Recogió tranquilamente lo necesario en una pequeña bolsa, ropa para unos días, artículos de aseo, documentos. El resto lo recogería más tarde, cuando hubiera decidido dónde iba a vivir. Pierce dormía, o fingía dormir, cuando pasó por delante de su dormitorio. Audrey se detuvo un momento junto a la puerta, escuchando. No había más sonidos que la respiración acompasada. Estuvo a punto de coger el pomo, pero cambió de idea. No merecía la pena empezar el día con otra dolorosa conversación. Dejó una nota en la cocina.
Estaré en casa de Sara. Llamaré por el papeleo. Sin lo siento, ni vive. Hacía tiempo que esas palabras habían perdido su significado entre ellos. La mañana era fresca, soleada, con esa especial ligereza primaveral que te hace creer en los nuevos comienzos. Audrey caminaba por las calles familiares de Middletown y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Sí, tenía el corazón roto. Sí, le esperaban días, semanas y meses difíciles. Pero estaba viva, era fuerte y era libre. En lugar de ir directamente a casa de Sara, Audrey se dirigió a su panadería. Sweet Corner ya estaba abierta y se veían los primeros clientes en el interior. Betty estaba detrás del mostrador, sonriendo a los clientes. El pequeño y acogedor mundo que Audrey había creado seguía cobrando vida propia. Entró y el timbre de la puerta tintineó melodiosamente. Betty levantó la vista, sorprendida. «¿Audrey? No esperaba verte hoy». «Pensé en pasarme», sonrió Audrey. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», contestó Betty, pero su mirada decía que había notado algo diferente en Audrey. «Pareces diferente hoy». «Sí», asintió Audrey. «Han cambiado muchas cosas en las últimas 24 horas». «¿Te ha pasado algo?», preguntó Betty preocupada. «Hablaremos más tarde, ¿vale?» Audrey señaló con la cabeza la cola de clientes. «Tienes trabajo que hacer». Se dirigió a la trastienda, se quitó el abrigo y se puso el delantal. El olor a recién horneado, el calor de los hornos, los movimientos familiares, todo tenía un efecto tranquilizador. Aquí, entre la harina, la masa y el azúcar, Audrey se sentía en su elemento. Aquí podía ser ella misma, sin fingir, sin tener que ajustarse a las expectativas de nadie. A la hora de comer, cuando la afluencia de clientes había disminuido, Betty se reunió con ella para tomar una taza de café. «¿Me lo vas a contar ahora?», le preguntó. Audrey respiró hondo y lo contó todo. Las sospechas, el detective, las fotografías, la cena de anoche y la decisión de divorciarse. «Dios mío», susurró Betty cuando Audrey hubo terminado. «¿Cómo te mantienes tan tranquila?» «Se me saltaron las lágrimas cuando vi esas fotos», replicó Audrey. «Ahora solo quiero seguir adelante». «¿Y qué vas a hacer?» «Primero, finalizar el divorcio. Luego, buscar un nuevo lugar donde vivir. Y a largo plazo», Audrey ha estado pensando, «tal vez ampliar el negocio. He pensado durante mucho tiempo en una segunda panadería en el lado oeste de la ciudad o un curso de pastelería para principiantes». «Eres increíble», Betty sacudió la cabeza. «Si yo fuera tú, probablemente tiraría la casa abajo». Audrey sonrió. «Créeme, he tenido esos pensamientos, pero la destrucción no trae curación, solo crea». Después del trabajo, Audrey se dirigió a casa de Sara. La floristería Eternal Spring estaba a 3 manzanas de la panadería, en un edificio antiguo con grandes ventanales y un letrero verde. Sara estaba detrás del mostrador, arreglando un ramo de lirios blancos y rosas rosas. Cuando vio a Audrey con la bolsa, lo supo de inmediato. «Lo has conseguido», dijo, saliendo de detrás del mostrador y abrazando a su amiga. «Lo has dejado de verdad». «Sí», asintió Audrey. «Anoche. ¿Sigue en pie tu oferta de alojamiento temporal?» «Por supuesto», la abrazó Sara con más fuerza. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Sara vivía en un acogedor piso encima de la tienda. 2 dormitorios, un amplio salón, una cocina pequeña pero funcional. Un lugar lleno de flores, libros y sol. «Ponte cómodo», dijo Sara mostrando la habitación de invitados. «He pedido pizza para cenar, si no te importa». «Me parece estupendo», sonrió Audrey. «Gracias, por todo». «¿Para qué si no están los amigos?» Sara le apretó la mano. «Lo vas a conseguir, Audrey. Eres más fuerte de lo que crees». Aquella noche, mientras cenaban pizza y vino blanco, el teléfono de Audrey vibró. Un mensaje de Pierce. «Tenemos que hablar, por favor». Audrey le mostró la pantalla a Sara.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que responda?, preguntó Sara. Audrey dudó un momento. Una parte de mí quiere ignorarlo. La otra parte, no sé, quizá deberíamos hablar, por el bien de cerrar este capítulo. Entonces dile que hablarás, pero con tus condiciones, sugirió Sara. En un lugar neutral, con un abogado presente si es necesario. Audrey asintió y contestó. Mañana, en el Nun Café, a las 2, solo sobre los detalles del divorcio. La respuesta llegó al instante. Allí estaré. La tarde se convirtió en noche. Sara se fue a la cama y Audrey se quedó en el salón, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Sus pensamientos volvieron a Pierce. ¿Qué estará haciendo ahora? Sentado en su casa vacía, pensando en lo ocurrido, o reuniéndose con Faye, buscando consuelo en sus brazos. ¿Y cómo se siente Faye? Siente vergüenza después de la escena en el restaurante, teme por su reputación, por su carrera, o ya está planeando un futuro con Pierce, ahora que su matrimonio ha terminado oficialmente. Audrey se sorprendió a sí misma pensando que casi le daba igual. Era una sensación extraña después de tantos años, cuando la vida de Pierce había sido inseparable de la suya. Ahora sus caminos se separaban, y cada hora que pasaba la brecha era más clara, más irreversible. Recordó su primer encuentro, su primera cita, su proposición de matrimonio, su boda. Todos esos momentos de felicidad que una vez parecieron el comienzo de una larga vida juntos, ahora se habían convertido en recuerdos que se desvanecerían con el tiempo, como viejas fotografías. Los 15 días transcurrieron en un extraño aturdimiento. Audrey vivía en casa de Sara, trabajaba en la panadería, salía con un abogado e intentaba no pensar en el hecho de que su vida se dividía en un antes y un después. Pierce acudió 2 veces a Sweet Corner, pero ella pidió a Betty o a Lauren que le dijeran que no estaba allí. Llamó y escribió mensajes, pero ella solo respondió a los que hablaban del divorcio. La última vez que se vieron fue en el despacho del abogado, donde discutían los detalles de la división de bienes. Pierce parecía demacrado, con ojeras. Apenas puso objeciones a sus condiciones, como si se castigara a sí mismo por esta sumisión. «Me conformo con cualquier cosa», dijo entonces. «La casa, el coche, las facturas. Coge lo que quieras. Solo quiero que sepas que lo siento». «Gracias, pero eso no cambia nada», contestó Audrey, intentando mantener la voz firme. Aquel domingo por la mañana, Audrey se despertó con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Sara se había ido a pasar el fin de semana con sus padres y el piso de encima de la floristería estaba desacostumbradamente silencioso. Audrey preparó café, abrió la ventana para que entrara el aire fresco de primavera y se sentó con la taza en el alféizar. El timbre sonó cuando estaba terminando su segunda taza. Audrey se estremeció. Nadie más que Pierce sabía dónde vivía ahora. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Pierce estaba de pie en el rellano con un enorme ramo de flores silvestres, sus favoritas, no rosas ni lirios, sino simples margaritas, acianos y campanillas. En la otra mano sostenía una caja, a juzgar por el logotipo, de su propia panadería. Audrey respiró hondo y abrió la puerta. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, sin invitarle a pasar. «¿Puedo pasar?», preguntó Pierce en voz baja. «Por favor, Audrey, 10 minutos. Luego me iré si tú lo dices». Audrey vaciló. Una parte de ella quería cerrar la puerta de un portazo para protegerse del dolor que él le había causado. Pero la otra parte quería escuchar lo que él tenía que decir. 10 minutos, dijo, haciéndose a un lado. Pierce entró con cautela, como si temiera violar su espacio. Le entregó flores y una caja. «Magdalenas de arándanos de tu panadería», dijo, «como el día que nos conocimos». Audrey cogió las ofrendas, sintiendo una extraña amargura. Recordaba sus flores favoritas, recordaba su primer encuentro, y, sin embargo, la había traicionado. «Gracias»,
dijo secamente, dejando las flores sobre la mesa del recibidor y dirigiéndose a la cocina para guardar la caja. ¿Qué querías decir? Pierce la siguió, pero se detuvo en la puerta, reacio a entrar en la cocina sin ser invitado. He cometido el mayor error de mi vida, dijo con sencillez. Y sé que probablemente sea demasiado tarde para deshacerlo, pero tenía que venir a decirte que me he dado cuenta de lo que he perdido. Audrey cruzó los brazos sobre el pecho, defendiéndose físicamente de sus palabras. ¿Tuviste que perderme para darte cuenta de lo que valgo? Siempre he sabido lo que vales. Pierce negó con la cabeza. Es que lo había olvidado. Me confundí. Me dejé llevar. Busqué caminos fáciles en lugar de luchar por nuestro matrimonio. Audrey guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que le perdonaba? Sería mentira. ¿Que le odiaba? Tampoco era verdad. Ella sentía vacío, como si la parte de su corazón en la que una vez había vivido su amor por él se hubiera quemado, dejando tras de sí solo una cicatriz. Faye se ha ido, dijo Pierce tras una pausa. Pidió el traslado a otro departamento. Dijo que no podía estar con un hombre que trataba así a su mujer. Audrey enarcó las cejas, sorprendida. Irónico, ¿verdad? La mujer con la que me engañaste tenía más principios que tú. Pierce arrugó la nariz con dolor. Me lo merecía. Y mucho más. Dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que Audrey se ponía tensa. No te estoy pidiendo que vuelvas, dijo en voz baja. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que soy consciente de cuánto daño te he hecho y que me arrepentiré el resto de mi vida. Audrey lo miró durante un largo instante. El hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo estaba ahora ante ella destrozado, arrepentido. Pero ya era demasiado tarde, demasiado dolor, demasiada traición. Agradezco tus palabras, dijo al fin, y espero que, efectivamente, hayas aprendido una lección de esta situación. Pero no podemos volver atrás, Pierce. Se ha destruido demasiado. Lo entiendo, asintió él. Es que solo quería volver a verte, decirte que, a pesar de todo, estos 10 años han sido los mejores de mi vida, y que te deseo que seas feliz, aunque yo ya no forme parte de ella. Las lágrimas brillaron en sus ojos y Audrey sintió un cosquilleo en el corazón. No amor, no, pero quizá el principio del perdón, no por él, sino por ella. Gracias, dijo en voz baja. Yo también deseo que encuentres tu camino, Pierce. Él asintió, dándose cuenta de que era una despedida, no tormentosa, no dramática, tranquila y triste, como las hojas marchitas en otoño. Me voy, dijo. El abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles finales. Audrey le acompañó hasta la puerta. En el umbral se dio la vuelta, como si quisiera decir algo más, pero cambió de opinión. Se limitó a asentir y se marchó. Audrey cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Una extraña sensación de alivio inundó su interior. Era como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera roto por fin, permitiéndole seguir adelante. Volvió a la cocina y sacó un jarrón de flores. Las flores silvestres eran realmente hermosas, sencillas, sinceras, sin pretensiones. Así había sido su amor. Al abrir la caja de magdalenas, Audrey sonrió. Arándanos, canela, un ligero aroma a vainilla. La receta que lo empezó todo. La receta que ahora simbolizaba la culminación del círculo. Cogió una magdalena, le dio un mordisco y cerró los ojos. El sabor era perfecto. Al fin y al cabo, las había horneado ella misma. Pero en ese momento sintió algo más que el sabor de los productos horneados. Sintió libertad. 3 meses después, Audrey estaba delante del juzgado con los papeles del divorcio firmados. Oficialmente, legalmente, volvía a ser Audrey Hayworth, no Audrey Parkhurst. Era una sensación extraña, como volver a ser ella misma, pero con el bagaje de la experiencia de años de matrimonio. Pierce se mostró reservado y correcto en la reunión.
Solo intercambiaron las pocas frases necesarias para el procedimiento. Sus ojos estaban tristes pero tranquilos. Él también había pasado página. Audrey se subió a su coche nuevo, un sedán modesto pero elegante comprado con parte del dinero de la venta de la casa que compartían. La casa se había vendido rápido, por un buen precio. Se habían repartido el dinero a partes iguales, a pesar de la oferta de Pierce de darle a ella la mayor parte. Ahora tenía un piso pequeño pero acogedor cerca de la panadería. Hacía 2 meses que se había alejado de Sarah, aunque su amistad se había fortalecido durante el tiempo que habían pasado juntas. Audrey arrancó el motor y se dirigió a su panadería. Hoy era un día especial. La firma de los papeles del alquiler de una segunda Sweet Corner Bakery en la zona oeste de Middletown. Su negocio crecía, y eso le daba una sensación de estabilidad y confianza en el futuro. Betty la esperaba en la pastelería con la feliz noticia de que su candidatura al concurso regional de pastelería había sido aceptada. «Vamos a representar a Middletown», anunció emocionada. «Piensa, Audrey, que si ganamos, todo el estado conocerá Sweet Corner». Audrey sonrió al ver la cara de entusiasmo de su amiga. La vida continuaba, abriéndole nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Por la noche, se reunió con Sarah en un pequeño restaurante para celebrar la finalización oficial de su divorcio y una nueva etapa en su vida. «Por la libertad», Sarah levantó su copa de vino. «Y por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», dijo Audrey, brindando por su amiga. Hablaron de planes, del futuro, de nuevas recetas para la pastelería. Sarah habló de su reciente cita. Audrey compartió ideas para un concurso de repostería. Ni una palabra sobre Pierce, sobre el pasado, sobre el dolor. Solo hacia adelante, solo cosas buenas. Cuando estaban a punto de marcharse, un hombre se acercó a su mesa, alto, con una sonrisa amable y ojos atentos. «Siento molestarle», dijo. «Usted es Audrey, la dueña del Rincón Dulce, ¿verdad?» Audrey asintió sorprendida. «Me llamo Garrett Lane y soy el chef del Riverside Grill», se presentó. «Quería decirle personalmente que sus postres que encargamos para el restaurante están deliciosos». «Gracias», sonrió Audrey. «Me alegra oírlo». «En realidad, tengo una sugerencia», continuó Garrett. «Estamos planeando un menú especial para el festival de verano y me preguntaba si podríamos colaborar, crear algo único juntos». Audrey miró a Sarah, que apenas podía contener una sonrisa. «Suena interesante», respondió. «Hablemos de los detalles, ¿vale?» Intercambiaron contactos y concertaron una cita. Cuando Garrett se marchó, Sarah enarcó las cejas. «No es lo que piensas», Audrey negó con la cabeza. «Es solo un trabajo». «Claro que lo es», sonrió Sarah. «Solo un trabajo con un chef muy atractivo que te miraba como si fueras el postre más delicioso del menú». Audrey se rió, sintiéndose un poco avergonzada. Quizá Sarah tuviera razón. Tal vez Garrett había mostrado un interés que iba más allá de lo profesional. Y tal vez, solo tal vez, no le importaría conocerlo mejor. Pero eso era cosa del futuro. Ahora mismo solo disfrutaba del momento, de su libertad, de su vida, que, a pesar de todas las pruebas, empezaba a tomar color de nuevo. Un año después, Audrey estaba de pie en el centro de su segunda panadería, observando cómo los trabajadores instalaban las nuevas vitrinas. Sweet Corner West iba a abrir en una semana y todo iba según lo previsto. Sonó su teléfono. Garrett. Durante el último año, su colaboración profesional se había convertido en una sólida amistad. Se veían a menudo, hablaban de nuevas recetas y daban clases magistrales de cocina juntos. Sin duda había química entre ellos, pero Audrey no tenía prisa. Su corazón necesitaba tiempo para curarse del todo, y Garrett parecía entenderlo sin presionar ni precipitar las cosas. «Hola, ¿cómo van los preparativos?», le preguntó. «Van muy bien», respondió Audrey. «Están instalando las ventanas. El rótulo estará listo mañana.
El lunes traerán el equipo. Suena muy bien. ¿Sigue en pie lo de cenar esta noche? Claro, sonrió Audrey. A las 7, como siempre. Terminada la charla, volvió a observar su trabajo. Su negocio iba viento en popa. Su primera pastelería generaba beneficios constantes, lo que le permitía abrir una segunda. Ganar un concurso regional de pastelería le había atraído nuevos clientes e incluso ofertas de franquicias, aunque Audrey aún no estaba preparada para ese tipo de expansión. Su vida personal también mejoraba poco a poco. La herida de la traición de Pierce se había curado, dejando una cicatriz que a veces aún le recordaba a sí misma, pero que ya no le causaba tanto dolor. Había aprendido a confiar de nuevo en la gente, a abrirse a nuevas relaciones, aunque con cautela. Al salir de la panadería, Audrey decidió caminar hasta el centro de la ciudad. Era un día claro y soleado, perfecto para pasear. Al pasar por delante del ayuntamiento, vio de repente a Pierce saliendo del edificio con unos documentos en las manos. Él también se fijó en ella y se quedó inmóvil un instante. Luego sonrió, no con esperanza ni con tristeza, sino como un hombre que se ha encontrado con alguien a quien conoce. Audrey, asintió. ¿Qué tal estás? Bien, respondió ella, sorprendida de lo tranquila que se sentía. Preparándome para abrir una segunda panadería. Me he enterado, asintió Pierce. Enhorabuena, te mereces este éxito. Gracias, le miró más de cerca. Pierce tenía buen aspecto, esbelto, tranquilo, de ojos claros. ¿Qué tal te va a ti? No mal, respondió él. Mucho trabajo con el proyecto del nuevo parque del lado este. Y he empezado a ir a terapia. Estoy intentando averiguar por qué hice lo que hice. Audrey asintió, esperando sinceramente que encontrara respuestas a sus preguntas. Eso está bien, Pierce. Me alegro por ti. Estaban frente a frente, dos personas que antes habían sido las más cercanas del mundo, pero que ahora eran casi extrañas. Sin embargo, ya no había rencor entre ellos, solo una tranquila aceptación de lo sucedido y la conciencia de que la vida seguía. Tengo que irme, dijo Audrey. Buena suerte, Pierce. A ti también, Audrey, dijo él. Te mereces lo mejor. Ella asintió y siguió caminando, sintiéndose extrañamente tranquila. Este encuentro era como un punto final, el cierre del último capítulo de su vida. Ahora podía seguir adelante sin mirar atrás, sin llevar consigo el peso del resentimiento y la amargura. Por la noche, sentada frente a Garrett en un acogedor restaurante, Audrey se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. No la alegría eufórica que pasaba rápidamente, sino la felicidad profunda y tranquila de un hombre que había encontrado su lugar en la vida. ¿En qué estás pensando?, preguntó Garrett, notando su mirada ausente. En la vida, sonrió Audrey. En cómo cambian las cosas, en cómo lo que parece el final puede ser en realidad el principio de algo nuevo. Garrett le cubrió la mano con la suya. Hoy estás filosófica, sonrió. ¿Ocurre algo? Conocí a mi exmarido, respondió Audrey con sencillez. Y me he dado cuenta de que ya no siento dolor, solo aceptación. Es una buena señal, asintió Garrett. Significa que